Casa Airog, bungalow de aluminio. Reino Unido, lugar en el cual se desarrollaron los bungalows de aluminio o casas Airog y cuya capital es Londres, es un país insular que se encuentra localizado frente a la costa noreste de Europa continental. Comprende la isla de Gran Bretaña, conformada por Inglaterra, Gales y Escocia, y la parte norte de la isla de Irlanda. Contexto histórico. La construcción de los bungalows de aluminio se dio desde el año 1945 en Reino Unido, como una respuesta a los estragos de la guerra, tras los cuales se preveía iniciar una reconstrucción masiva patrocinada por ámbitos políticos mediante eslóganes como Homes Fit for Heroes, casas aptas para héroes. Las autoridades locales fueron encomendadas en la obligación legal de evaluar las necesidades de vivienda y adoptar medidas para satisfacerlas. Por otra parte, su construcción también se dio partiendo de la idea de industrialización, principalmente en base a la revolución industrial de la industria textil. Dicha idea se desarrolló por factores como la sustitución de actividades hechas a mano por actividades impulsadas por la energía del vapor. La gran diferencia de la industria textil y la industrialización en producción de artefactos radica en que la primera consiste en procesos, mientras que la segunda, además de mantener estos procesos, fundamenta el diseño de los productos en la fabricación con máquinas y la producción en masa. Un artefacto complejo se encuentra compuesto por un conjunto de piezas. Las piezas han de replicarse y han de ser idénticas, permitiendo de esta manera puedan ser intercambiables. Años 20 y 40 en Gran Bretaña. Para los años 20 en Gran Bretaña, la eficacia de la producción industrial brindó propuestas y experimentos con los que se reemplazaría la pared de ladrillo en la construcción de 2 pisos, por encofrados móviles y reutilizables, elementos planos en hormigón, sistemas de chapas de acero y hormigón armado o combinados con paneles de madera con una estructura más ligera y paneles completos prefabricados en madera para soporte de cargas verticales. Esto permitía tener periodos de construcción mucho más cortos, poca necesidad de mano de obra y transporte mínimo de materiales. Para los años 40, tras la Segunda Guerra Mundial, se establecieron comités de vivienda bajo la dirección del gobierno, de la construcción de la posguerra y de la dirección de materiales en el año 1942. Dentro de esto se desarrolló el Comité de Construcción de Casa para dar respuesta a las necesidades de la misma, especialmente de la vivienda temporal. Patrocinadores y prototipos. En cuanto a los patrocinadores tenemos a la Bristol Airplane Company, que fue la mayor constructora aeronáutica del Reino Unido y en 1959 se fusionó con otras grandes empresas del ramo para formar la British Aircraft Corporation, posterior miembro de British Aerospace y actualmente BAE Systems. Fueron producidos 3 prototipos, pero finalmente se desarrolló el esquema del bungalow de aluminio. Los prototipos de vivienda fueron la casa Arcon, con perfiles de acero laminado liviano y acero tubular; la casa Uniseco Structures, con elementos prefabricados; bungalow de aluminio Aero B1 y Aero B2, que fue finalmente el prototipo más producido. La casa Airog o bungalow de aluminio era una casa prefabricada implementada como una vivienda temporal. El desarrollo de su diseño fue confiado a una organización conjunta de las industrias aeronáuticas y el Ministerio de Aeronaves. Su nombre es un acrónimo de Aircraft Industries Research Organization on Housing, que en español traduce Organización de Investigación de la Vivienda de las Industrias Aéreas. La primer casa Airog fue inaugurada en julio de 1945 y por lo general se les llamaba prefabs. Suponían unos 10 años de vida temporal, pero muchos fueron habitados incluso en la década de 1960 y fue la casa más producida del programa de vivienda temporal desarrollado por el gobierno. Planteamiento. El planteamiento principal para el diseño de las casas Airog era que las mismas utilizaran la mayor cantidad de aluminio posible, y se buscaba que pudieran ser construidas en fábricas de aviones como resultado de la necesidad de sus fabricantes de diversificar la producción después de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era poder utilizar las instalaciones al máximo de su capacidad. Materiales. Se utilizaban láminas de aluminio de calibre delgado para el recubrimiento exterior, incluida la cubierta, y se usaba un tipo de aluminio puro denominado aclad, barras de aluminio para armar las cerchas de cubierta, hormigón para la placa del suelo del solar y las capas en las paredes, placas de yeso para el recubrimiento interno de las paredes, madera para el sobrepiso, acero para elementos como la cocina,
y fibra de vidrio usada como aislante en los cielos rasos y para rellenar las conexiones entre las secciones. Composición. La composición completa de una casa IROC consistía en un paquete prefabricado de aproximadamente 2.000 componentes ensamblados en 4 secciones. Sus medidas de manera general correspondían a 9 por 6.9 metros y estaba dividido en los espacios del living, la cocina, el baño y 2 dormitorios. El bungalow totalmente equipado pesaba alrededor de 10 toneladas y proporcionaba 675 pies cuadrados de espacio habitable, incluida una cocina y un baño totalmente equipados. La sección en la que se encontraba la cocina y el baño correspondía a la más pesada y solía tener un ancho de 2.3 metros y un peso de 2.75 toneladas. La cocina era prefabricada en acero, contaba con una estufa de combustión lenta y se podía abrir con una caldera trasera. También se emplearon juegos de armarios prefabricados en acero. Cimentación. Para la cimentación se tenían una base de muelle y viga aislada en la cual la cimentación se encuentra asentada sobre unos pilares perforados, con una pared de vigas. Los pilares soportan la mayor parte de la carga vertical de la estructura de paneles de aluminio y hormigón, mientras que la viga trabaja contra las presiones pasivas generadas por el suelo, por lo que resiste las reacciones horizontales. Un muro perimetral o cimentación perimetral, como una base que se vierte alrededor del exterior de la estructura, soportando las paredes exteriores de la misma. Proceso constructivo. Para las secciones se tenían 2 líneas de producción. Una de ellas contaba con 4 cinturones de montaje en paralelo, para cada uno de los 4 módulos de la casa. En ellos se realizaba la adecuación y ensamble de las piezas correspondientes a cada módulo para su posterior transporte al sitio de implantación, y esto posibilitó que en un aproximado de 12 minutos un bungalow estuviera listo. Las paredes externas se encontraban formadas por paneles de bandeja de aluminio prensado que se llenaban incorporando lechadas de cemento arrastrado por aire que se cubrían en el interior con una placa de yeso de 6 milímetros. Los paneles de pared parcialmente hechos pasaron a través de hornos de secado al vapor de baja presión que permitieron que la lechada alcanzara su máxima resistencia en 48 horas. Después se roció una capa adicional de betún caliente sobre la cara de cemento expuesta. Cubierta. Se contaba con cerchas prefabricadas en aluminio sobre las cuales se disponían las láminas corrugadas para el revestimiento de la cubierta. Dicho revestimiento tenía un 99% de aluminio puro. Bajo las cerchas se incorporaba el cielo raso que contaba con tableros de fibra de vidrio sobre marcos de madera. Estos se fijaban a las cerchas e incluían un aislamiento adicional debajo del cual se incorporaba una capa de papel de construcción destinada a actuar como barrera de vapor. En el sitio. Al ser casas prefabricadas, cada una de las secciones debía ser transportada desde la fábrica por medio de camiones de remolque. Las secciones se cargaban en camiones separados y se transportaban en orden de ensamble hasta el solar en el que se ubicarían. Allí eran atornilladas y unidas por medio de una moldura de aluminio a presión. El solar se preparaba mediante el desarrollo de la serie de pilotes unidos a la viga de borde para la cimentación, al igual que la construcción de la placa de suelo de hormigón. Solo 3 juntas tenían que hacerse en el solar para un sellado resistente entre las secciones. Y el recubrimiento de sobrepiso se realizaba en madera. Las tablas eran clavadas manualmente. Cada una de las secciones era ubicada con la ayuda de una grúa y de personal, que se percataba de que quedaran en el lugar correcto para la realización adecuada de las juntas. Conexiones. Entre la pared de 2 secciones. La conexión entre las unidades se realiza colocando un listón de madera en un canal vertical en el borde del panel de pared, para encajar en el panel de la pared contigua. El listón actúa como la lengüeta en el emparejamiento. El foro interior de placas de yeso se presionó y aseguró con clavos en filetes de madera fijados al marco. Luego, la cavidad frente a los listones se tapona con fibra de vidrio, que finalmente se cierra con tiras de cubierta de resorte de aluminio, tiras que son similares a las que protegían las juntas del techo. La construcción de las casas IROC presentó fallas, como la de que al estar ya habitadas no tenían un proceso de condensación eficiente cuando se cocinaba, lavaba y secaba, debido a que durante su construcción algunas capas de betún aplicadas en los paneles de paredes se desplazaron de forma desigual sobre el aluminio, y la formación de burbujas en la segunda capa impidió la continuidad, lo que ocasionó que la barrera de vapor no se incorporara de manera continua. Aún así, su sistema permitió establecer un modelo o gran punto de partida para la producción de casas prefabricadas, pues bien representó un gran ahorro de tiempo de producción, que permitió a su vez dar una solución eficaz al problema de vivienda del Reino Unido durante los años de posguerra,
y hasta resistir el paso del tiempo, permitiendo que algunas sigan funcionando hasta la actualidad.